Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu programa Minería Responsable. Recordarte que estamos transmitiendo desde acá, desde Agricultura Televisión, y tenemos hoy día dos interesantes invitados. Una ya amiga de la casa, panelista estable prácticamente del programa. Ella es Alexandra Bustamante, gerente comercial de Ságita, a quien le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros, Alexandra. Hola Claudio, muchas gracias a ti. También tenemos hoy día, contamos con la participación de don Gustavo Guerrero, quien es kinesiólogo precisamente de Ságita, que nos va a ir ayudando a comprender un poco de esta accidentabilidad que se da ciertamente en la minería desde el punto de vista químico, ¿cierto? Exactamente. Bueno, entremos en materia y Alexandra, partamos con las damas. Okay. ¿Qué tipo de situaciones pueden generar quemaduras térmicas en la minería, querida Alexandra? Sí, bueno, hoy día hablaremos de las quemaduras térmicas, es decir, provocadas por fuentes de calor. Mira, en la minería casi todos los equipos que funcionan, motores, ductos, piping, transformadores de calor, distintas instalaciones que funcionan, tienen por su propio funcionamiento, generan calor. Y aquí tenemos superficies calientes, fundiciones, y altas temperaturas, ¿eh? Muchas temperaturas. Muy altas Todos los temperaturas. equipos que funcionan dentro de la minería tienen de alguna manera alguna transmisión de calor. Ujú. Y los trabajadores están continuamente expuestos a distintos equipos, distintas superficies, distintas zonas de la producción, pensando que la minería, ¿cierto?, tiene muchas áreas productivas, todas diferentes, pero todas tienen fuentes de calor. Y ellos están expuestos en la manipulación, en su trabajo día a día, todas las tareas que ellos tienen, especialmente las de mantención y las de la operatividad misma, por ejemplo, las fundiciones, son una gran fuente de calor. Sí, fíjate que en el recorrido que he hecho yo por varias empresas relacionadas con la minería, el tema, ponte tú, directamente hay calor, ciertamente, pero también hay unos espacios, por eso está también demarcado el no acercarse, por ejemplo, en el caso de los piping, digamos, porque transmite mucho calor. Claro que sí, claro. Sí. Entonces, cuéntanos un poco, don Gustavo, ¿qué se debe hacer en caso de una quemadura en el trabajo? Bien, bueno, lo primero que tenemos que realizar en una situación de quemadura térmica, en este caso, es enfriar la quemadura, ¿ya? Es lo primero que debemos hacer para limitar, en este caso, la propagación del calor sobre los tejidos, ¿ya? Eso lo podemos realizar de distintas formas, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y además se debe proteger para evitar cualquier tipo de infección. Una vez que tenemos un manejo de primeros auxilios en el lugar, a través de, idealmente, el mejor equipamiento que podamos tener implementado, tenemos que ver la posibilidad de traslado, sea a mutual, hospital, en realidad lo que corresponda según digamos, la empresa o la industria. Gustavo, yo te quiero, estoy hablando desde la absoluta ignorancia, ¿sí? Cuando uno se quema, cuando hay una quemadura por calor, lo primero que hay que hacer es aplicar agua, ¿está bien? Lo que pasa es que el agua es el método más clásico para poder enfriar una zona y bajar la temperatura, justamente, ¿ya? Ahora, existen otras formas, otros equipamientos actualizados que podemos utilizar, como el hidrogel, por ejemplo, del que vamos a hablar un poco más profundamente luego, que también van a permitir, ¿cierto?, mantener fría la zona. ¿Qué tenemos que buscar? Básicamente es limitar este daño por calor que se está realizando sobre los tejidos. Cuando hablas de limitar, hablas de que se expanda la quemadura. Exacto, exacto. Cuando tú tienes una fuente de calor sobre la piel, lo que ocurre es que va quemando hasta que tú lo retiras, ¿verdad? Entonces, cuando tú lo retiras, hay veces, ocasiones, por ejemplo, en que se queman directamente con fuego, otras veces directamente con contacto, con superficies a altísimas temperaturas. Entonces, vapor muchas veces, y eso queda caliente la zona, entonces rápidamente hay que enfriarlo. En este caso, como dices tú, el agua es lo clásico, es lo más inmediato lo que se le viene a la mente a uno, ¿no? Exacto, pero también existen estos hidrogel que van a mantener la zona fría, que van a permitir un traslado más seguro, van a atenuar inmediatamente el dolor gracias al enfriamiento que provocan, etcétera, y otras características más. Oye, esos parches se puede llamar así. Compresas. Compresas, ¿sí? Son las que tenemos acá, ¿o no, Alexandra? Claro, exactamente, sí, estas, sí. Sí. ¿Se pueden abrir estas para que la gente por supuesto. las pueda...? Sí, es muy simple. Bueno, básicamente la diferencia entre usar agua, que es lo más común y es lo más básico,
Mira, si te fijas, esto es una compresa embebida. Mira, yo te la voy a poner en la mano. Enseguida para que tú sientas esto. Esto genera frío. Como lo que tú estás teniendo, supuestamente, ¿cierto? Es una quemadura por calor. Lo que busca el hidrogel, esta compresa, es enfriar. Tú sientes la sensación. Sí, sin Esto duda. es básicamente agua gelificada. Y tiene melaleuca, que es aceite del árbol del té, y tiene propiedades naturales antibacteriales. Pero lo que buscamos con un hidrogel es enfriar de manera focalizada. Porque si tú en el fondo usas agua, el problema que tendrás, toma para que te puedas limpiar. Si tú usas agua en una quemadura térmica, es muy complicado focalizar porque tú te tienes que meter bajo la ducha, básicamente. Y, por ejemplo, te podría dar hipotermia, porque ¿cómo logras dirigir el enfriamiento cuando la ducha de agua es algo muy grande? Se necesita mucho volumen de agua. Entonces, los hidrogeles en sus distintos tamaños son algo más práctico, más confortable para el paciente, entendiendo que en ese momento alguien siente muchísimo dolor, mucho estrés, todas las consideraciones que se pueden tener en un accidente como una quemadura. La diferencia de usar agua, sí, se siente como un gel, claro, Sí, y sí. ese olor que tú sientes es el Sí. olor de la melaleuca, que es como un olor a planta, a hierba. Exacto, la ¿sí? planta. La diferencia del hidrogel es que es focalizado, no tiene riesgo de hipotermia, es muy práctico, es estéril y logra controlar esa fuente de daño que es el calor. Cuando tú tienes una quemadura, la quemadura baja por profundidad y también por extensión. Entonces el hidrogel frena el daño que es el calor. Gustavo, esto que nos acaba de mostrar la Alexandra, nos contaba en capítulos anteriores, es un set, ¿no es cierto? Que anda trayendo al trabajador Sí, en un kit, claro. en un Claro, kit, claro. ¿cierto? Sí, justamente existen distintos formatos, que algunos son efectivamente portátiles, como los que tenemos hoy acá. Algunos vienen en formato de compresa, como el que te acabamos de mostrar, Sí. y otros que se aplican directamente desde el envase, como Sería digamos. Claro, este es ideal para las zonas de pliegues, ¿ya? Y Ya. los apósitos están más pensados para zonas de segmentos más expuestos, digamos, como el antebrazo, el brazo. ¿Y esta diferencia etcétera. por qué se produce? ¿El pliegue es más delicado en el pliegue? No, es más complicado llegar. Tienes que pensar que cuando ocurre una quemadura, muchas veces hay retracciones, entonces Ah, es más difícil llegar con una compresa. En ese caso se aplica directamente en los pliegues En de los las pliegues. articulaciones, con zonas especiales que también se conocen, como cuello, zonas inguinales, etc. ¿Ya? ok. Ahora, la diferencia entonces para que la gente le quede bien clara en casa, digamos, la diferencia entre usar lo básico como el agua que estábamos conversando recién y en este caso lo que estamos mostrando, el gel, ¿cuál sería? Bueno, hay diferencias importantes, ¿ya? El agua, como bien acaba de explicar Alexandra, es difícil de focalizar, tienes el riesgo de hipotermia, sobre todo en la minería. Imagínate en invierno a las 3 de la mañana meter a un trabajador. Hay algunas minas que tienen protocolos de 30 minutos debajo del agua, entonces imagínate exponer a un trabajador a 30 minutos de agua fría en la madrugada, claramente vamos a tener un riesgo de hipotermia. En este caso vamos a tener la ventaja de que es un apósito o un equipamiento de hidrogel que vamos a poder poner o colocar localizado solo sobre la quemadura. Vamos a tener un efecto coadyuvante antibacterial como provoca la melaleuca, ¿cierto? El aceite del árbol del té. Y además, y una de las cosas más importantes, es que tú puedes trasladar a la víctima con el apósito puesto. Por lo tanto, en todo el proceso del traslado, que tú sabes que en minería a veces las zonas están Sí, muy sí, lejanas las al faenas, todas las policlínico, faenas. exacto, tenemos 20 minutos de traslado, 30 minutos, por lo menos, en un buen escenario, digamos, vas a permitir que en ese tiempo la zona se siga enfriando, ¿ya? Importante mencionar que Burn Shield es un equipamiento para una intervención primaria, es decir, de primera respuesta. Primer auxilio. que Exacto, primeros auxilios. Se tiene que utilizar dentro de las 24 horas, de las primeras 24 horas, y sirve para cualquier tipo de quemadura térmica, grado 1, 2 o 3. Incluso sobre quemaduras solares serviría. Eso es importante Ujú. destacar la durabilidad que pueda tener, no sé si el concepto es durabilidad, pero el tiempo la efectividad, digamos. La verdad es que lo puedes, está pensado para ser utilizado en un formato de primeros auxilios hasta que tú llegues a un servicio de urgencia y puedas entrar a una curación avanzada. Ok. En ese proceso no deberías retirar el apósito bajo ninguna circunstancia.
Alexandra, es importante, creo yo, y me llama la atención el tema de las propiedades antibacteriales Sí, que tiene este apósito que Sí. pusiste recién. sí. Detallemos un poco más porque Sí, creo que es claro. súper importante comentarlo, digamos. Sí, básicamente este hidrogel contiene agua gelificada y un porcentaje muy menor de melaleuca. La melaleuca es el aceite del árbol del té, ¿ya? Del té. Sí, son propiedades milenariamente utilizadas en distintas formas y las propiedades que tiene son propiedades coadyuvantes, es decir, es algo colateral, digamos, es algo secundario que de manera paralela al fin principal, que es enfriar, Ajá. además tiene un efecto antibacterial natural. Eso significa que además de enfriar la quemadura, la segunda, digamos, preocupación que se tiene de una quemadura es que se infecte. ¿Ya? Sí, Porque claro. porque es muy probable que se infecte debido a que se rompe la barrera de la piel, que es justamente nuestra barrera para estar libre, ¿cierto?, de todos los patógenos alrededor. Entonces, la barrera juntamente con enfriar y proteger, porque se forma una barrera física. Cuando tú te pones la barrera, proteges la zona dañada que se rompió o se abrió. La melaleuca cumple esa función de ayudar a mantener la zona limpia y además protegida con un efecto natural antibacterial por el aceite del árbol del té. Ese es Ya. el olor que se siente. Sí, Mm. sí. Oye, y efectivamente entonces también es importante destacar que los kits que ustedes tienen Ujú. como Sagita, Sí. digamos, van estos parches. Sí, claro. Es la diferenciación que nuestros kits de emergencia en Sagita tienen, porque generalmente tú te vas a encontrar con kit de primero auxilio, con parches, elementos para heridas, para cortes, pero las quemaduras por calor son lo más frecuentes, de los accidentes más frecuentes que tenemos en casa y también en el trabajo. Tú te puedes quemar con el café, con la cocina, en un horno, en fin, imagínate en la minería, en los procesos donde hay tremendos equipos y áreas muy grandes con fuentes de calor permanente y constante 24/7. Los kits idealmente deberían siempre tener elementos para las quemaduras, porque es un accidente bastante frecuente y es muy difícil de reaccionar cuando esto pasa. Todo lo que Claro, se tú produce el puedas, estrés, como decía claro, Gustavo. Claro que todo sí. lo que tú puedas hacer en una quemadura va a estar limitado a lo que preventivamente decidiste tener en un kit de primer auxilio. Si no tienes un kit de primer auxilio y tienes que enfrentar una quemadura, tienes súper poca alternativa. Ahora, lo que plantea la Alexandra también, Gustavo, Ujú. es importante porque esto no solamente, este primer auxilio, no solamente puede ser usado en el trabajo, en este caso estamos hablando de la minería, pero también es súper importante tenerlo en la casa, digamos. Por supuesto, por supuesto. La verdad es que, como bien dice Alexandra, las quemaduras ocurren en cualquier lugar. En la Son cocina. son mucho más Sí. frecuentes de lo que uno piensa. Y las quemaduras domésticas, la verdad es que tienen una alta incidencia en nuestro país. Los niños, lamentablemente, todavía se siguen quemando en las Ujú. cocinas, con el hervidor, Sí. etcétera, por volcamientos de cocina, etcétera. Y la verdad es que contar con este equipamiento en casa se hace fundamental hoy en día. Así es que nuestros kits justamente contienen todos estos tipos de formatos en que viene Burn Chill. La verdad, apuntando un poco a cumplir estas necesidades tanto en casa, en los colegios, en En los universidades, colegios también, claro. y por supuesto en el trabajo. Por supuesto que en el trabajo y la minería. Mm. Queridos amigos, vamos a ir nos avisan que tenemos que ir a un pequeño corte y ya seguimos haciendo más minería responsable. El Muñoz se quemó tan fuerte el otro día. Ojalá nunca me pase a mí. Tengo algo que me ayudaría mucho en caso de accidente. A ver. Burnshell Hidrogel, alivio instantáneo para quemaduras térmicas. Encuéntralo en Farmacias Ahumada y en sajita.cl. Bueno amigos, seguimos entonces haciendo minería responsable. Contarles que estamos con nuestra gran amiga Alexandra Bustamante, quien es gerente comercial de Sagita, y hoy día nos visita don Gustavo Guerrero, quien es kinesiólogo también de Sagita. Gustavo, cuéntanos un poco respecto de las características de este hidrogel. Bueno, las características se basan fundamentalmente en su composición. Está compuesto de agua purificada, gel y melaleuca, como lo hemos mencionado anteriormente. Y esto va a provocar más confortabilidad en la víctima al momento de sufrir esta quemadura, ¿ya? Las quemaduras son procesos muy dolorosos para las víctimas, sobre todo quemaduras grado 2 en adelante.
Por lo tanto, tener un apósito que atenúe rápidamente el calor va a provocar una suerte de analgesia, es decir, va a limitar el dolor, ¿ok? Importante mencionar que no es un medicamento, sino que por enfriamiento va a limitar este dolor, digamos. Por lo tanto, eso inmediatamente permite una mayor confortabilidad para la víctima, ¿ya? Además de la melaleuca, que va a tener este efecto coadyuvante antibacterial, limitamos la posibilidad de infección. En minería, por ejemplo, a veces las duchas sabemos que están muy sucias, ¿cierto? Y esas aguas de pozo, qué sé yo, que provienen de distintos lugares, muchas veces podrían también infectar al momento en que yo estoy lavando. Por tanto, Burn Chill funciona de otra manera. Limita el daño por calor, aumenta la confortabilidad de la víctima, va a tener este efecto coadyuvante antibacterial y va a permitir que traslademos a la víctima con la zona enfriándose. Por lo tanto, en todo momento vamos a limitar el daño térmico. No así con el agua, que vamos a tener que sacarla del agua para poder trasladar. Exacto. Oye, hay una diferencia entre el paciente o la víctima. Claro. ¿Cuál crees tú? ¿Dónde está la diferencia, digamos? O sea, la diferencia en esta parte tiene que ver con la confortabilidad. Nosotros decimos en Sajita que una quemadura es un pequeño momento, pero te puede marcar para toda la vida. Entonces, Sí. el paciente o la víctima en este caso, las consecuencias que tenga posterior a la quemadura van a depender en gran porcentaje de qué se haga en el momento, de cómo se controle o cómo se maneje esa situación de la quemadura en el momento mismo. Por lo tanto, Es vital en este caso, Alexandra, el primer auxilio. así es, sí, así es, sí. Ese equipamiento primera respuesta para una quemadura es fundamental y es determinante de cómo van a ser las consecuencias a posteriori después de la quemadura. Porque el daño donde se materializa es en el momento y para frenarlo tienes que estar equipado con elementos adecuados para controlarlo. Oye, estábamos hablando hace un rato de que de este kit, digamos, y de la accidentabilidad no solamente en el trabajo, también en Sí. la casa, ¿cierto? Sí. Sí. Ahora, si uno, que sería el ideal, tener este tipo de elementos en la casa, Sí. ¿debe de estar refrigerado? No es necesario. Burn Chill dura 5 años desde su fecha de elaboración. Todos los envases tienen su fecha de vencimiento marcada. Es estéril, es de un solo uso, es decir, yo lo abro, lo aplico y lo desecho, ¿sí? Ujú. Y no necesita refrigeración ni nada. Sus propiedades enfriantes vienen directamente por su composición. 5 años harto, ¿ah? Muchísimo, sí. Mira. Y lo puedes tener individual o lo puedes tener en un kit de primer auxilio idealmente. Ok. Oye, hemos hablado respecto de los ingredientes, que es agua gelificada y aceite de melaleuca. Claro. Eso respecto de los hidrogel. O sea, respecto de los apósitos. Las compresas, sí, de las compresas, claro. Y respecto de este hidrogel, Es igual. Es igual. Es igual, sí. Lo que pasa es que este tiene que ver con la permiso. maniobrabilidad. Sí, como decíamos, 96% de agua purificada, 3% gel y 1% melaleuca. Esa es la composición de Burn Chill. Esto es igual que esto, ¿ya? Ya. La única diferencia es que este es un apósito no tejido que va a tener la característica de que no se va a adherir a la quemadura. Entonces tú lo pones directamente sobre una Eso quemadura. también es importante porque Muy normalmente cuando uno importante. de repente Exacto. pone en la casa o un accidente en la mina o en el trabajo, Exacto. pone un apósito Y se adhiere. y se adhiere. Sí. Y después sacarlo a lo mejor Genera más daño. genera Sí, más daño. Genera más daño, por supuesto. Claro. Sí, claro. Entonces esa característica también es Es muy importante importante. recalcarla, digamos. Sí, claro. Así. Entonces estos apósitos vienen empapados en Burn Chill. Pero Sí, pues es yo me di el cuenta mismo recién cuando me lo pusiste hidrogel. bien empapado. Sí, Exacto. así Es es. el mismo hidrogel, las mismas características, solo cambia el formato. Formatos en sachet, más pequeños, apósitos de distintos tamaños, etc. Eso es importante, los Por ejemplo, los para tamaños. minería hay, para incendios forestales, para otras áreas también, hay compresas para envolver a una persona de hasta Mantas. 2 metros por 1,5 metros. Piensa que en un accidente muy grave necesitaremos envolver completamente a una persona en una manta de hidrogel. Ay, existe ese formato, Sí, digamos. claro, sí, claro. claro. Están desde pequeños sachets de 3,5 ml, 10 Que lo por hemos 10. visto. Y por ejemplo, para los Perfectamente. niños hay chaquetas, se llaman chaquetas pediátricas y son como una chaquetita que se pone, se abre y imagínate las típicas quemaduras de los niños en esta zona, que es la típica forma en que se queman cuando se derraman los alimentos en la Cuando se mesa. da vuelta la olla. y Claro, todo. entonces Exacto. las chaquetitas vienen listas para poner y para ponerlas sobre el pecho y también la espalda de los niños, que son las zonas que más normalmente se queman. Oye, ¿y estos productos dónde están?
Mira, están disponibles Porque en la lo que tú nos estás farmacia. planteando es súper importante para la Sí, gente que nos está por viendo y que está en la supuesto. casa, Sí, digamos, claro, claro. con el tema de los niños, la accidentabilidad en la casa. Claro, por supuesto. Tenemos varios canales de venta. Farmacia Ahumada es uno de nuestros distribuidores y también en nuestra tienda online en sajita.cl. Ya. En ambos casos están disponibles para la venta y esto es algo, las quemaduras térmicas son algo no solo de la minería, no solo del Sí, trabajo, ¿no? Como sino te que decía, también en la casa muy se da común. mucha accidentabilidad al respecto. muy común. Sí, piensa en los restaurantes, piensa en un montón de otros lugares en donde hay típicamente preparación de alimentos, trabajos con calor, así que en realidad las quemaduras es uno de los accidentes más comunes. Perfecto. Ahora, usted, aprovechando que está hablando de esto, había una especie que se mencionó en los programas, íbamos a tener una promoción, Sí, digamos. tenemos un Cuéntame regalito eso, ¿eh? para los auditores. Cuénteme. Tenemos una campaña especial. Todos los auditores que mencionen por nuestros canales el programa, Sí. Minería Responsable, obtendrán un hidrogel de regalo para que lo conozcan y lo prueben. Perfecto. Ya pasado el Un pasado. regalito entonces, para los un auditores regalo para de los Claudio. auditores. Cierto, perfecto. Oye, cuéntanos un poco, Gustavo, Sí. tu experiencia. Tú eres kinesiólogo oficial de Sagita. Respecto a la receptibilidad que tú sientes, que tú has percibido al trabajar, en este caso, con la minería, digamos. Sí, claro. Bueno, la verdad es que la percepción siempre es positiva, ¿ya? Son equipamientos que van a la vanguardia, digamos, en el proceso, en el manejo de los primeros auxilios. Nosotros estamos muy conectados con esto, estamos muy actualizados en todo en el uso de equipamientos, en el uso de distintas técnicas. Así es que la verdad es que la percepción es bastante positiva, ¿ya? Ujú. Las personas que han conocido el hidrogel, que lo han utilizado, solo han tenido buenos resultados, resultados positivos. Así es que la verdad es muy recomendable contar con esto, tal como dice Alexandra, no solo en el trabajo, no solo en la minería, sino que también en nuestras casas. Ujú. ¿Ya? Ahora, estos, Alexandra, porque me llamó la atención estos parches, no digo, Ya, no son sí. unos parches, ¿cuál es el nombre? Compresa. Compresas. Ujú. Estas compresas de tamaño de 2 metros. Sí, Hemos hablado de que esto está normalmente en un kit. sí. Ese tipo de compresas grandes, para una Ujú. quemadura grande, de un Sí. alto porcentaje de quemadura, no van en el kit. No, esas compresas vienen como un bolsito. Imagínate, es como es de este tamaño y es así. Viene en un bolsito listo, viene envasado en un bolsito listo con una correa de sujeción ¿Ya? para que normalmente se pone al lado de los kits de primer auxilio. Típicamente como por ejemplo las ambulancias o sistemas donde tienen alto equipamiento de rescate que tienen varios equipos o Sí, varios bolsos. sí, Bueno, sí. en estos casos estas mantas grandes se utilizan para grandes incendios como por ejemplo incendios forestales o accidentes de mayor nivel en donde los equipos de rescate probablemente tienen un kit y una manta colgando lista para tomar y llevar. Y todo es estéril, entonces está listo para, como tú viste para abrir y poner directamente. Ahora, tú Está todo acabas... pensado para el accidente en el momento. Sí, seguro. Ahora tú hablabas estamos hablando de minería, estamos hablando de accidentes en el hogar, pero también tú lo acabas de mencionar, y que es un gran mercado, que es el tema de los incendios forestales, digamos. Sí, claro. Ahí Sí, también sí. ustedes están presentes. Sí, sí, claro. Por ejemplo, bueno, lamentablemente los últimos episodios importantes que han habido en Chile, en nuestro país, de incendios, han habido muchas víctimas, muchos afectados, y ahí también se ha usado hidrogel y por supuesto que bueno, en cualquier circunstancia es terrible, pero además en una circunstancia en donde hay poca capacidad de respuesta, de ir, de llegar, de socorrer a las víctimas en el momento, por ejemplo, para los bomberos, esto es una ayuda súper importante porque ellos que van con todo su equipamiento portátil, ¿cierto? Que van y atienden, rescatistas también, todos los equipos de rescate, tienen que actuar ahí en el momento Seguro. con lo que llevan. Sí. Y si lo que llevan es adecuado para las quemaduras en un incendio forestal, o sea, para las víctimas, para los rescatistas, para los bomberos, es una forma inmediata muy, muy útil, muy efectiva, Efectiva. de controlar y de dar confortabilidad a las víctimas, a los pacientes. El dolor de las quemaduras es enorme, es muy Fíjate terrible. que a propósito de los últimos acontecimientos que pasaron en el país Sí. respecto de
de un liceo que Sí. hubieron algunos, o sea, varios Sí. jóvenes quemados, Sí, así es. Sí. pensando en las características, en los beneficios Ujú. de estos hidrogel y tal. Sí. Hubiera sido ideal haber tenido en ese minuto este tipo de implementos, digamos. Absolutamente, colegios, universidades, laboratorios, oficinas, y en los colegios en particular, los niños suelen tener muchos accidentes. En este caso, se hubiera podido mejorar la contención y los primeros auxilios para esos casos, que para algunos fueron muy graves, Sí. con hidrogeles de distintos tamaños, por ejemplo, compresas con geles, porque hay tamaños grandes para el rostro, para la cara, de 20 por 20, de 40 por 60, en fin, eh, para esos muchachos. Incluso hemos visto en capítulos anteriores, Alexandra nos contaba de unos que son para los ojos, Sí, 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 sí. que eso es también para químicos y en el Claro, caso de... Claro, eso es para las quemaduras químicas, claro. Claro. En este caso, por ejemplo, los que son para el rostro, tienen las cuencas de los ojos, los espacios abiertos, ¿ya? Para que te pongas como si fuera una máscara, te la pones sobre el rostro y viene con las perforaciones de las cuencas de los ojos. Está todo pensado. Sí, esas pensado. son face mask, claro. Queridos amigos, el tiempo nos ha pillado. Les quiero agradecer nuevamente a Alexandra Bustamante, gerente comercial de Ságita, por estar con nosotros. Como siempre es un gusto tenerte con nosotros, Alexandra. Sin Gracias. duda que vamos a seguir conversando y contándonos un poquito más de lo que están haciendo ustedes como Ságita en este mercado minero. Agradecer también a Gustavo Guerrero, quien es kinesiólogo de Ságita. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Claudio. Amigos, eso ha sido todo. Esto fue una vez más Minería Responsable.